autores, el otro es José María Mollinero. Mollinero, que no asiste, pero vamos, con uno de los autores yo creo que tenemos suficiente. Bueno, él está en Murcia, además, Entonces, Carlos es presidente de Gesta, del Sindicato de Técnicos de Hacienda de España, y ha desarrollado toda su vida profesional en la administración, en diferentes organismos. Sí, antes ejercí también la abogacía, pero poco tiempo. Y seguramente, bueno, pues que le conoceréis porque es un rostro bastante popular en todo tipo de tertulias, programas de televisión, etcétera. Es decir, unas voces autorizadas para hablar sobre bueno, una voz, sí, autorizada ya está. Bueno, autorizada te lo concedemos. Nadie aguanta 30 años hablando por lo que llevas ahí en primera línea. No tantas, pero vamos, bastantes. Sí. Si no tienes algo, digamos, interesante que comentar. Entonces, la pertinencia un poco también de presentar este libro es que normalmente en foros como este, como el Club de Amigos de la UNESCO en el que estamos hoy, ponemos siempre mucho el acento en los derechos sociales y civiles, en la parte, digamos, propositiva de conquistas sociales, y muchas veces se nos olvida que detrás, o para hacer factible o viable todas esa serie de conquistas, de gastos, podríamos decir por simplificarlo mucho, de gasto público, nos falta la otra cara de la moneda. Es decir, no hay posibilidad material de sostener y defender derechos sociales y materiales para el conjunto de la población si no contamos con una estructura fiscal suficiente, justa y progresiva, que es la que, digamos, la que nos va a permitir materialmente sostener en el tiempo esos derechos. Hay una frase que me gusta bastante, que utilizaba un compañero de trabajo, de que los impuestos son el precio que pagamos por la civilización. Es un poco decir, es lo que nos permite en este mundo, digamos, salvaje y capitalista, el introducir un poco de racionalidad y de justicia para el conjunto de la población. Como realmente a mí no me habéis venido a escuchar, simplemente venía un poco a presentar a manera de acto. Cuando tú quieras, Carlos, empiezas, el acto es tuyo. Pues empezamos y ya. Y cuando el otro Carlos Castesana llegue. Bueno, pues muchas gracias a vuestra organización. Ya creo que es la segunda vez ya que vengo por aquí y estoy encantado. Y bueno, nuestro libro, digo el nuestro porque es de José María Mollinero y yo, él es el secretario general de Gesta también, somos las dos caras visibles de la organización. Y bueno, se nos propuso hace ya algún tiempo, nos proponía alguna editorial, y Capitán Swing en particular, el hacer algo así, ¿no? Un trabajo de intentar poner claves sobre la mesa sobre el sistema fiscal, qué está ocurriendo con la fiscalía en España, hacia dónde deberíamos de ir, y es lo que hemos intentado. A veces es complicado hablar de fiscalidad en términos que se puedan entender. Nosotros es lo que intentamos, ¿no? Porque muchas veces nos parece que la fiscalidad es algo de expertos y no. Sí lo es en el sentido de que para hacer determinadas cuestiones como presentar la declaración de la renta, pues a veces es complicado, pero que entender lo que está pasando, quién paga impuestos, como decías tú muy bien, los impuestos siempre son la otra cara de la moneda, ¿no? Cuando hablamos de gastos, de pensiones, de estado de bienestar en definitiva, pues sin el sistema fiscal sería imposible, ¿no? Es la columna vertebral de cualquier democracia, Estado social, como dice nuestra Constitución, de derecho, ¿no? Y en este sentido, bueno, lo que hacemos en el libro es dar un repaso así muy somero a los hitos de nuestro sistema fiscal, que empieza con la democracia a finales de los años 70. Hasta entonces había un sistema raquítico, decimos en el libro, ¿no? E injusto, que era el sistema fiscal de franquismo, apoyado en imposición indirecta, en fin, que no tenía en cuenta la capacidad económica de los ciudadanos, sino que, bueno, era un sistema bastante injusto, ¿no? Nosotros empezamos en finales de los 70 copiando de alguna manera los sistemas fiscales de los países europeos, estados de bienestar que surgen después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que llegamos ya un poco tarde porque aunque en principio cuando se establece el impuesto de la renta, el impuesto de sociedades, patrimonio, son impuestos que hoy el impuesto de la renta que tenemos no se parece en nada a aquel. En aquel había tramos en los que se pagaba hasta más del 65%. Hoy esto se diría que es imposible y tal, ¿no? Tenía el 30 y tantos tramos. Y eso que entonces era complicado hacer la declaración. Yo ya las hacía a mano, tenías que coger la calculadora, ahora no tienes más que meter los datos y bueno, más o menos te lo calculas solo, ¿no? Quiero decir que era mucho más progresivo, más justo el impuesto en su momento, todas las rentas tributaban de la misma escala.
al poco ya empezó a cambiar las cosas, ya empezaron a cambiar las cosas. Finales de los 70, principios de los 80 en Europa y en Estados Unidos empezó a cambiar el sonido, ¿no? Con Thatcher en Reino Unido y Reagan en Estados Unidos, pues empezó a cambiar las cosas y empezaron a plantear que los sistemas progresivos, los sistemas más justos fiscales, pues eran malos para el crecimiento económico, perturbaba la situación, ¿no? Y se empezó a plantear que los grandes capitales, las grandes empresas, cuanto menos tributaran mejor, porque eso supondría mayor inversión, más puestos de trabajo, esa teoría de la lluvia fina, de que lo que les iría bien a las grandes fortunas pues nos iría bien a todos porque acabaría calando, ¿no? Cosa que obviamente se vio que no era cierta con el paso de los años, pero esto ocurrió. Entonces esas teorías por las cuales empezaron a rebajar los impuestos directos, a pasar de la imposición directa a la indirecta, a la mayoría de la recaudación. Imposición directa es la que tiene en cuenta las características del contribuyente, el impuesto de la renta, el impuesto de sociedades, el impuesto de patrimonio, el de sucesiones, y la indirecta es la que pagamos todos igual, el gasto, el IVA, ¿no? Ahí en el IVA cualquier persona, sea un parado o sea de la familia Botín, pagan lo mismo cuando adquieren bienes, y además repercute mucho más negativamente en las clases más desfavorecidas, ¿no? Porque quien tiene que dedicar el 100% de su renta a consumir, pues está grabado en el 100% en el consumo, mientras que si tienes una propensión al ahorro, pues a mayor propensión al ahorro, menos te va a golpear, digamos, ¿no? El efecto va a ser menos nocivo. Por lo tanto, decimos que es un impuesto regresivo el IVA, los impuestos especiales. Y en este sentido se empezó a traspasar en todos los países europeos, en Estados Unidos empezó a caer la imposición directa, se empezaron a rebajar los tramos, de manera que los grandes rentas... ¿Ya está aquí Carlos? Vale. Pues... Creo que va primero. Venga. Las grandes rentas empezaron a tributar menos, se empezó a recaudar más con imposición indirecta. Esto que empezaron a plantear los partidos conservadores se contagió rápidamente a los socialdemócratas también, ¿no? Y entonces llegó a España y, bueno, al cabo de unos años recordamos aquella frase de Zapatero que dijo cuando era presidente que bajar impuestos era de izquierdas, ¿no? Esto seguramente hoy no se le ocurría decirlo, ¿no? Afortunadamente las cosas han ido cambiando, pero eso hizo que el sistema fiscal pues fuera más injusto, que se empezara a demonizar la progresividad de los impuestos y que por tanto, bueno, pues en el impuesto sobre la renta incluso se llega a desgajar los rendimientos de capital de la tabla general para tributar a un tipo fijo. Luego se han ido añadiendo algunos más, pero en todo caso se tributan en mucho menor medida los rendimientos de capital que del trabajo, ¿no? Esto es lo que llamamos la dualidad del impuesto. Y esto con el tiempo empezó a funcionar así y bueno, nos encontramos con un sistema fiscal en el cual, pues como dice el título del libro, los ricos no pagan IRPF. Es una frase que dijo en su día José María Aznar, aunque parezca llamativo, ¿no? En el año 98 él lo dijo, los ricos no pagan IRPF. En ese momento se planteaba una bajada del impuesto sobre la renta y la oposición le acusaba de que favorecía a los ricos, ¿no? Carlos, ¿qué tal? Hola. Muy buenas. Hemos empezado un poquito. Y entonces esa frase que él pronunció, la pronunció en el sentido de que la oposición le acusaba de que iba a bajar el impuesto de la renta a los ricos, y lo dijo así: los ricos no pagan renta, por lo tanto no les voy a beneficiar, ¿no? Pues esta frase la repitió 20 años después también Sánchez, ¿no? El actual presidente. Era al contrario, ¿no? Cuando acometen esa subida para tramos más altos y demás, y decía que era porque los ricos no pagaban. El problema es que siguen sin pagar y por tanto, aunque el diagnóstico ya lo hicieron y está bien y coincidían los dos, pero pasan los años y siguen sin pagar IRPF. Nosotros en el libro además analizamos cómo no solo no pagan IRPF, sino que no pagan en sus justos términos el resto de impuestos, ¿no? Generalmente lo hacen a través de sociedades. Detrás de las grandes fortunas lo que hay es grandes empresas, y las grandes empresas, bueno, los datos que año tras año vemos en la estadística de la agencia tributaria es que tributan en menor medida que las pymes, pero en mucha menor medida, en la mitad en tipos efectivos. Esto nosotros hablábamos de ello y siempre, todos los años, la COE, cuando sacábamos estos datos y hablábamos de esto, nos decía que es que había cierta trampa porque no computábamos lo que pagaban de impuestos estas grandes empresas españolas fuera de España. Computábamos todos los ingresos mundiales, pero no lo que pagaban.
Pero mira, desde hace 6 años la agencia tributaria está publicando una estadística de las grandes empresas, de las matrices de los grandes grupos españoles, europeos, pero la agencia española publica esta información que tienen que dar los grupos que tienen una cifra de negocio superior a 750 millones de euros. Es bastante. Bueno, en España hay 123 grupos que están en esta circunstancia, prácticamente transnacionales todas, ¿no? Algunas las tenemos en la cabeza, como la de Amancio Ortega, ese grupo y otros, ¿no? Y bueno, cuando se empieza a publicar esta información en la que ya están incluidos los impuestos que pagan fuera, pues antes de ayer se ha publicado en la agencia la última información al respecto, que creo que es la del 2021, y lo que nos dice la información es que de las 123 matrices españolas de los grandes grupos, 26 tributan en tipos efectivos inferiores al 5%, y de media, concretamente, esos 26 grupos tributan a un tipo efectivo inferior al 3%. Y esto ya computando lo que pagan, o lo que no pagan, mejor dicho, fuera de España, ¿no? Por tanto, esto es cierto que también a través del impuesto de sociedades, pues en estas grandes empresas tampoco pagan, ¿no? Y si hablamos de impuestos de la riqueza, pues todos sabemos qué está pasando con el impuesto de sucesiones y con el impuesto de patrimonio. Impuestos cedidos a las comunidades autónomas, y que con esa competencia fiscal a la baja que tenemos, pues en realidad pues estas grandes fortunas tampoco están tributando en ambos impuestos, ¿no? Por tanto, bueno, muy resumido, pero nuestra conclusión es que evidentemente no están pagando en sus justos términos ningún impuesto, ¿no? Bueno, esto nosotros en el libro analizamos una serie de circunstancias. Este proceso que os he comentado de la transformación o de la caída de la progresividad de los impuestos como consecuencia de esas teorías neoliberales que estuvieron en boga durante tantos años. Digo estuvieron porque siguen ahí, pero empieza a haber un cierto cambio, ¿no? A nivel internacional, aunque quizá en España no se está hablando tanto de ello. Hace año y medio ocurrió algo importante, es que en Reino Unido la primera ministra Liz Truss hizo una propuesta de reforma fiscal para bajar impuestos a grandes fortunas, a grandes empresas, aplicar recetas de Thatcher, ¿no? Y ocurrió que la Unión Europea, la Casa Blanca, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, bueno, incluso agencias de calificación, o sea, los mercados, pues se echaron encima, ¿no? Y le plantearon tal oposición que cayó el gobierno de esta señora. Por supuesto, no llegó adelante esta propuesta, y claro, preguntaréis por qué, ¿no? Y es porque hace ya unos años, 7 años ya, que el Fondo Monetario Internacional, poco sospechoso de querer aplicar políticas comunistas, ¿no? Que ahora está tan en boga el término, ¿no? Y se utiliza tanto aquí. Bueno, pues el Fondo Monetario Internacional empezó a plantear ya que esto de que la progresividad lastraba el crecimiento económico, pues ya no está observado, ¿no? Y de hecho empieza a preocupar ya desde hace 5, 6, 7 años al fondo, a la OCDE, una cuestión que hasta entonces se consideraba política y social, y que ya se empieza a ver como un problema económico, que es el aumento de las desigualdades, no solo entre países con países menos desarrollados, sino en los países desarrollados el incremento de las desigualdades empieza a ser algo que preocupa, ¿no? Y bueno, en parte las políticas tributarias pues tienen algo de culpa en ese sentido, ¿no? De hecho, la Unión Europea lleva unos años de alguna manera tirándonos de las orejas a España, porque aparecemos en los últimos puestos. Creo que en la última información estábamos los terceros por la cola en cuanto al efecto que nuestros sistemas tributarios tienen para mitigar esas desigualdades, ¿no? No solamente, además, la Unión Europea nos dice esto respecto del sistema tributario, sino también de las transferencias, de las subvenciones, de las ayudas, ¿no? Dice que no están bien focalizadas y que no llegan a los sectores más necesitados, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema con las desigualdades. Y esto está empezando a hacer cambiar ese discurso. Sabéis que hace unos años ya la OCDE se planteó, y el G20, el problema de las grandes transnacionales, esto que estábamos comentando al principio. Bueno, pues las grandes empresas que están funcionando
en distintos países en todo el mundo, se aprovechan de los agujeros que tienen los sistemas, se aprovechan de las facilidades que algunos países les dan, incluso dentro de la Unión Europea, porque en la Unión Europea hablamos de paraísos fiscales o de refugios fiscales, que nos gusta más, pero dentro de la propia Unión hay países como Irlanda, como Países Bajos, como Malta, como Luxemburgo, que han venido dando muchas facilidades a las grandes transnacionales para acabar incluso derivando sus beneficios a paraísos fiscales, ¿no? A refugios fiscales. Entonces esta es una cuestión que empieza a preocupar y que desde hace 15 años se empieza a estudiar sobre este tema, se elaboran unas recomendaciones que se llaman medidas BEPS para evitar ese traslado de beneficios hacia paraísos o zonas de baja o de escasa tributación. Y bueno, la realidad es que hace muy poquito que se ha llegado a ese acuerdo de intentar imponer un 15% de tributación mínima a estas grandes sociedades. En España, como sabéis, el gobierno anterior de coalición ya estableció ese 15% para las sociedades, con unos límites más bajos que los que ahora se trata a nivel mundial. Y ahora, como consecuencia de esto, empieza a haber cierto movimiento a nivel internacional para gravar de la misma manera, con unos tipos mínimos o con un impuesto mínimo, a las grandes fortunas. El Observatorio Fiscal de la Unión Europea, que la dirige Gabriel Zucman, que es un discípulo de Piketty, habréis oído hablar o habréis leído, ¿no?, cosas de Piketty, pues en un informe muy reciente, que por cierto, hablando de España, fijaban en unos 140.000 millones de euros los patrimonios o la parte de grandes patrimonios españoles que estaban en zonas de baja fiscalidad, no todas no declaradas, pero creo que hablaban de un 30 o entre un 30 y un 40% de esas cantidades no declaradas, ¿no? Pues ya están proponiendo o plantean un impuesto que sería de un 2% a los 1.000 millonarios, ¿no?, a grandes fortunas. Una propuesta que además creo que hace unos días en Brasil, ¿no?, que está presidiendo ahora el G20, pues ha llegado a una propuesta conjunta en Brasil, varios países europeos, entre ellos España, para llevar adelante o intentar una iniciativa en este sentido, ¿no? Quiero decir, las cosas están cambiando a nivel internacional, aunque aquí no llega tanto, y de hecho todavía seguimos oyendo menos, pero seguimos oyendo aquello de que donde mejor está el dinero es en el bolsillito del ciudadano, ¿no? El bolsillo del ciudadano, esto que los partidos conservadores, y concretamente en España la derecha, es lo que vienen planteando: bajadas de impuestos. Lo que no nos cuentan es que las bajadas de impuestos, si las analizamos, las que ha habido durante todo este periodo en el que os comentaba, ¿no?, que ha ido cayendo la imposición directa y se ha ido sustituyendo por indirecta, pues al final los más beneficiados o los beneficiados son siempre los mismos, ¿no? Pues estos ricos o también las capas, digamos, con mayor capacidad económica. No tenéis más que ver lo que pasa en Madrid con el impuesto de patrimonio. 15.000, 16.000 personas son las que lo declaran y son las que se benefician. De ellos incluso un porcentaje menor se benefician de esos 1.000 millones que se dejan de recaudar en los últimos años como consecuencia de ese beneficio. Sin embargo, sí que ha calado en ciertos sectores la idea de que es muy bueno. En Madrid se paga menos cuando quienes están pagando menos son esas personas en patrimonio. En sucesiones, obviamente, quien más beneficiado aparece como consecuencia de esto son las grandes fortunas también. Las pequeñas herencias, pues la gente ha llegado a entender o a creer, mucha gente, que sí que son muy beneficiosos el no tributar en las herencias entre parientes cercanos, pero esto ya ocurría. O sea, en una herencia tipo pequeña normalmente ya no se pagaba hace tiempo. Otra cosa es que, bueno, se nos ha vendido una idea de que el impuesto de sucesiones y es otro de los capítulos del libro, es injusto, cosa que a nivel de expertos pues prácticamente nadie lo plantea. Desde luego en la mayoría de los países de nuestro entorno y de la OCDE existe el impuesto de sucesiones. Las comisiones de expertos que han ido analizando las distintas propuestas legislativas de modificación, de reforma fiscal, empezando por una que nombró el gobierno del Partido Popular en el año 2014, la Comisión Lagares,
también un poco sospechosa, como decía antes, del FMI, pues incluso en ese informe se planteaba ya en el año 14 que el impuesto de sucesiones había que mantenerlo y que ya esa competencia fiscal que empezaba en determinadas comunidades autónomas había que atajarla, estableciendo unos mínimos para evitar que el impuesto se descapitalizara. Esto en la Comisión Lagarde. Luego ha habido otra comisión de expertos unos años después que eran nombrados además por cada comunidad autónoma para elaborar una propuesta de cambio del modelo de financiación autonómica, y ahí por unanimidad los expertos hablan de la necesidad de mantener el impuesto, de acabar un poco con esos argumentos que son incorrectos, que se han manejado durante tiempo respecto al injusto del impuesto. Y por último, el libro blanco que elaboró la comisión de personas expertas que nombró el anterior gobierno y que está en un cajón con la excusa de que, bueno, la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania, la crisis de la inflación galopante, pues el informe está en un cajón. Y este ha sido el gobierno del Partido Socialista y el de coalición, el anterior, el que lo mandó y el que lo tiene en el cajón. Nuestra conclusión es que es necesario llegar a una reforma fiscal que acabe un poco con todas estas injusticias de las que estamos hablando, que se modifique o se acabe con esa tendencia de parcheo del sistema que desde finales de los 70 es lo que se ha venido haciendo, y que tenga sentido el sistema, que sea justo, que sea acorde al artículo 31 de la Constitución, que establece el principio de generalidad, de igualdad, de progresividad, que desde luego hace aguas en este momento como consecuencia de lo que hemos comentado y de algunas otras cuestiones, ¿no? El sistema además tiene que ser suficiente, tiene que aportar la suficiente recaudación como para mantener y mejorar nuestro estado de bienestar, y por último debe de luchar o de reducir las cifras de economía sumergida y fraude fiscal, que en España, en comparación con otros países de nuestro entorno, pues es bastante más elevada, ¿no? Yo no sé si queréis que siga hablando del libro, si le damos la palabra a Carlos, si quieres que hablemos un poco sobre las cuestiones y que sea un poco más ágil, que preguntéis. Si quieres que le venga Carlos Castellana, que no le he presentado antes porque no... El que ha llegado tarde, creo que además por segunda vez, porque la última vez que estuve en el CAUP también llegué tarde. Tiene una extensa hoja de servicios, digamos, a muchas y numerosas causas, y no sé si fiscal del Tribunal de Cuentas. Soy fiscal del Tribunal de Cuentas, sí. Y también has sido fiscal anticorrupción. Bueno, he sido muchas cosas, sí. Pues, me creo que tiene por diversas facetas, digamos, nos puede aportar. Sí, mi hijo cuando era pequeño decía que yo era abogado, juez y mago. No es exacto, pero bueno. Pero tienes un poco de las tres cosas. Sí, he sido fiscal muchos años, he estado en la Fiscalía de Barcelona, en la de Madrid, en la Fiscalía Antidroga, en la Anticorrupción, en la del Tribunal Supremo, y ahora estoy en la del Tribunal de Cuentas. Pero me he escapado. Desde el mes de julio del año pasado soy el comisionado de Derechos Humanos para Sudán del Sur. Sudán del Sur, correcto. O sea, que estoy como los futbolistas, cedido a la ONU, por lo menos durante un año. Vamos a ver qué pasa en el mes de julio, si me siguen cediendo o me reclaman. Pero mi puesto en servicio activo es como fiscal del Tribunal de Cuentas. Adelante, Carlos, bueno, y gracias. Pues yo he hecho los deberes, aunque he llegado tarde, traigo aquí mis notas, porque el libro me ha resultado fascinante, tengo que decirlo. No exactamente divertido, porque a veces te dan ganas de echarte a llorar cuando lees las cosas que pasan delante de nuestras narices, pero es muy entretenido, está muy bien escrito, tiene una cantidad abrumadora de información de qué es lo que está pasando en el entorno, no solo de la Agencia Tributaria Española, sino globalmente con los temas de las grandes corporaciones multinacionales, con la tributación, con el principio de igualdad y de progresividad, con el orden económico y social justo que deberíamos tener, por lo menos en las sociedades democráticas, y que estamos muy lejos de tener. Y yo me he apuntado algunos datos que me han dejado, yo diría algunos de verdad, estupefactos, porque otros más o menos te suenan, pero algunos yo no tenía ni idea. Y quiero comentarlos, pero insisto, yo creo que lo mejor es que el libro se lea, porque también uno se aproxima, cuando se dice el IRPF, qué horror,
con el prejuicio de que es una materia árida, difícil de entender, que va a ser resultada pesada de leer, pero es todo lo contrario. Es como una fotografía de la realidad que nos rodea, muy entretenida, muy bien escrita, insisto, y que se lee pues casi como un thriller, porque de verdad, claro, se cuentan tantos crímenes que parece una... No es nuestra intención desanimar, todo lo contrario. No, efectivamente. Pero es que esto nos lo han comentado muchas veces, ¿no? Es como acabas con cierto sabor así amargo. Es como una crónica de sucesos, porque uno, pues claro que lee los periódicos y se entera de las cosas que se publican, de las que no, pues obviamente no. Pero cuando los ves todos juntos y uno detrás de otro, y los personajes y las empresas, verdaderamente te echas las manos a la cabeza. Pues empecemos diciendo eso, que la Constitución quiere para los españoles un orden económico y social justo, y que el sistema tributario se supone que debe estar basado en los principios de igualdad y progresividad, y que tiene que además perseguir el objetivo de obtener la redistribución de la renta. Tienen que pagar más los que más ganan, porque con eso que pagan los que más ganan se compensa a los que ganan menos, que tienen más necesidades, de manera que la circulación del dinero debería tener ese efecto reparador de las desigualdades en la sociedad, para que los desfavorecidos tuvieran la ayuda del Estado para compensar esa situación de desfavorecimiento. Eso no ocurre tan fácil como eso, pero otra vez, no vamos a hacer una cuestión global, vamos a ponernos un poco en nuestro mapa, donde nos toca estar en la Unión Europea, para ver cómo estamos. Naturalmente, la idea es mucho más clara si nos comparamos con nuestros iguales, es decir, estamos mejor o peor que Francia, estamos mejor o peor que Bulgaria, etc. Bueno, nuestra recaudación tributaria está un 6% por debajo de la media europea. O sea, en eso estamos en la cola. Y como consecuencia de que nuestro Estado, nuestras comunidades autónomas y nuestros municipios, no se nos olvide, recaudan menos, pues también revierte menos en prestaciones, en ayudas sociales, en gasto para esos más desfavorecidos. Gastamos en gasto social 3,7 puntos por debajo también de la media europea. Entonces, ¿en qué estamos por delante? Bueno, en desigualdad. Estamos 18,8 puntos por encima de la media europea en desigualdad. O sea, estamos casi los peores. Ahora vamos a ponernos en la lista, estamos los 23 de los 27. Y aquí es donde empiezas a tener ganas de llorar, porque nuestro nivel de renta, nuestra creación de riqueza, nos debería hacer, vamos a decir, en la media, no a la altura de Alemania, pero un poquito mejor de lo que estamos. Solo están peor que nosotros en desigualdad social Rumanía, Letonia, Lituania y Bulgaria. ¿Es para llorar o no es para llorar? Estos son datos de la Unión Europea. No es porque no haya recursos, recursos hay, pero los recursos se van por las alcantarillas. El rescate bancario, la broma, nos costó 64.349 millones de euros. Es un disparate. Pero yo siempre he comparado lo que ha pasado en el rescate. Ese dinero es perdido. Ese dinero sirvió para salvar a los bancos. Con el rescate bancario, el mismo rescate bancario que se hizo más o menos al mismo tiempo en Estados Unidos. El gobierno federal de Estados Unidos también tuvo que rescatar unas cuantas entidades bancarias, les dio mucho dinero en dos conceptos. O era un préstamo y por lo tanto, una vez rescatadas, lo tenían que devolver, y las rescatadas exitosamente lo devolvieron, o era una inversión, y entonces, una vez rescatadas, el Estado era dueño de esa empresa, que estaba quebrada y que dejó de estarlo gracias a que el Estado invirtió en ella. Y luego el Estado, que era el dueño, la volvió a privatizar, la volvió a poner en el mercado y recuperó de esa manera lo que había invertido en el rescate. De manera que Estados Unidos gastó mucho más que España, pero no perdió nada porque lo recuperó por vía préstamo, que le fue devuelto, o por vía inversión, que en la reventa de las acciones que había tenido que comprar en la situación de emergencia pudo recuperar. Nosotros a fondo perdido. Somos muy chulos. Como
como si fuéramos Rothschild. Un disparate. Pero no lloren, porque la pregunta, esta sí que dan ganas de llorar, es, bueno, entonces ¿de esto dónde ha salido todo ese dinero? Si los ricos en España casi no pagan impuestos, si aunque gastemos poco, seguimos gastando mucho, si nos tiramos lujazos de rescatar a la banca con 64.349 euros Millones. que no nos devuelven, ¿de dónde sale todo eso? Pues de la deuda pública. La deuda pública española, que en 2007, el año de la crisis, gobernaba Zapatero, acuérdense, era de un 35,8% del Producto Interior Bruto. Para 2021, y aquí me echo yo a llorar pensando en mis nietos, es el 116,8% del Producto Interior Bruto. O sea, estamos más y más y más endeudados, y yo no veo en el horizonte que algún gobierno o el Estado o la sociedad española sea capaz de pagar esa inmensa deuda pública, que además estos apóstoles de la nación y de la patria se endeudan sin caer en la cuenta de que los tenedores de esa deuda externa son países soberanos. En el caso de España, casi todo lo que debemos se lo debemos a China. Entonces vayan aprendiendo mandarín porque les va a hacer falta. Y si no ustedes, sus hijos, y si no, sus nietos. Y todo esto mientras somos alegremente uno de los países con más economía sumergida, con más dinero negro en circulación. El dato que recogen ellos en el libro es que cuando salieron los billetes, los famosos Bin Laden, los billetes de 500 euros, que todos sabemos que existen pero que nadie ha visto, igual que a Bin Laden, el 25% de esos billetes fueron adquiridos por y para España, para todas esas operaciones tan alegres, de los alegres 2000, de las burbujas inmobiliarias. Pero claro, ahora me voy al otro libro que también presenté aquí, el de Armando Fernández Steinco, La economía ilícita en España, y dice, bueno, claro, ¿a dónde van todos esos miles de millones de billetes de 500 euros? Que yo no he visto nunca ninguno de 500, creo que alguna vez he visto uno de 200 y 2 o 3 veces alguno de 100. Y supongo que ustedes aproximadamente lo mismo. Bueno, es que también tenemos algunos otros dudosos récords, pero que lo son. En todo caso, las rentas ilícitas en España, según la estimación de Fernández Steinco, rondan los 80-85 mil millones de euros todos los años. Claro, si eres traficante de drogas, luego no vas y haces la declaración de la renta diciendo, vendiendo cocaína, ganado tanto, sin retención, dígame cuánto debo por esta actividad económica tan lucrativa. Esas rentas ilícitas no tributan. Como consecuencia de ello, los delitos de fraude fiscal se estiman en 2021, me parece que es cuando publica el libro, en 20.000 millones de euros cada año. Y los de corrupción en 40.000 millones de euros anuales. Pues así nos va, claro. De todo eso ya no solo España, el mundo entero, de lo que se blanquea para devolver a los mercados lícitos esas rentas ilícitas, todas las agencias de seguridad, de investigación, los tribunales de justicia y la fiscalía, recuperamos del orden de 20.000 millones en todo el mundo. Eso es un 1% de lo que se blanquea. De manera que el otro 99% también se va por la alcantarilla. No somos rentables. Los tribunales, las fiscalías, las policías, las agencias tributarias, los servicios de prevención del blanqueo, costamos mucho más que 20.000 millones de euros al año. No recuperamos ni lo que costamos. O sea que no somos rentables, deberíamos suspender pagos y ser disueltos, entrar en concurso. Ese es un poco el panorama. Pero entonces ya no entraré en muchos detalles, porque eso se lo sabe mucho mejor Carlos que yo. El tema este de la redistribución de la renta, los impuestos están pensados para que el dinero circule, los ricos paguen porque han ganado mucho, nadie les va a incautar lo legítimamente ganado, pero sí van a tener que contribuir con una parte de eso ganado,
él ya lo ha dicho, las rentas del trabajo, las de las personas físicas, pues estamos pagando entre el 30 y el 40%, las actividades económicas, es decir, los autónomos pagan una cantidad bastante inferior, las rentas de capital, las que te caen del cielo si tienes acciones, cada vez que se reparten dividendos, pagan todavía bastante menos, y las sociedades, como él ya ha explicado y no voy a insistir, pagan mucho menos, hasta las SICAF. A mí me gustaría tener una SICAF, una sociedad de inversión de capital variable, que se supone que tiene que tener 100 socios y normalmente solo tiene uno, y esa tributa un 1%. Digo, pues que pago yo un 38%, y ese señor que tiene el dinero además en Luxemburgo paga un 1%. Pues así es el mundo, tendrá que volver Don Quijote a deshacer ese entuerto, porque de momento la agencia tributaria no parece que pueda hacerlo. Y esto, refiriéndonos naturalmente con ese marginal del 5,7 de impuesto de porcentaje efectivo, después de deducirse las pérdidas de ejercicios anteriores y cuantas otras cosas, un 40% las grandes corporaciones, esas que sabemos, en fin, no diremos las de las bebidas refrescantes, las de los cigarrillos, las grandes entidades financieras, las grandes empresas de la informática, del internet, de las telecomunicaciones, esas se llevan un 40% a los paraísos fiscales para no pagar nada, ya ni el 1%. Y dice, por Dios, pues nada. Y tampoco hemos avanzado mucho aquí desde el siglo XVI. A ver, los piratas ya guardaban sus tesoros en las islas del Caribe. En el siglo X, ahora siguen haciendo lo mismo. Nada más que ahora no tienen la pata de palo ni llevan un parche en el ojo. Pero es lo mismo, ahora son ricos y famosos, que además admiramos, pero tienen el dinero en Andorra, en Gibraltar. Hay algunos capítulos específicamente explicando nuestro amor-odio con Andorra y con Gibraltar, pero en general, Luxemburgo, Irlanda, Suiza, las islas del Caribe, Panamá y así sucesivamente. Y aquí es donde a mí ya me dieron ganas de llorar, porque te ponen en una lista todos los fraudes que hemos ido viendo en estos años. Cada vez que te enteras de uno te escandaliza y al rato se te pasa, pero si te los ponen todos seguidos, pues se te indigesta. El LGT de Liechtenstein, el del HSBC, el Credit Suisse, el ING, el Barclays, el Lloyds. Es que los piratas o sus agentes o sus representantes son las grandes entidades financieras mundiales. El HSBC, por ejemplo, sigue pagando multas, sigue sin ingresar ninguno de sus directivos en la cárcel y sigue operando con total normalidad después de hacer toda clase de tropelías desde la inicial, desde la fundacional. Ese es el banco Honghoi Shanghai Banking Corporation, que se creó y se enriqueció en la guerra del opio, porque los ingleses controlaban el negocio del opio, los chinos habían decidido que no querían tener la mitad de su población todo el día drogada y muriéndose por el consumo de opio, y entonces degeneró ese conflicto en la guerra del opio. Obligaron los ingleses a que los chinos volvieran a permitir la distribución de opio en China, y eso hizo la fortuna del HSBC. Bueno, pues tampoco, esto fue en el siglo XIX, estamos en el XXI, sigue en las mismas, como los piratas del Caribe. Y claro, los escándalos, los papeles de Panamá, el Football Leaks, la lista Falciani, el LuxLeaks, la lista Renania, los papeles del paraíso, los Open Lux, los papeles de Pandora, y es que no se acaba. Es que cada mes o cada 2 meses nos enteramos de un pelotazo nuevo en una superestructura global donde están gente tan considerada como Corina Larsen, Vladimir Putin o su compañera sentimental, suponiendo que este señor tenga sentimientos. O el compañero sentimental de Corina Larsen también. A ese le había dejado para el final. Santiago Calatrava, Pep Guardiola, Julio Iglesias, Miguel Bosé, Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Neymar, Shakira, Miguel Bosé, Mario Vargas Llosa, José Manuel Soria, la familia Puyol, Ferrusola al completo. Y luego ya en la lista de la amnistía fiscal de los que perdonó Montoro, pues los Albertos, los Botín, los de Nos, Bárcenas, Rodrigo Rato, Francisco Granados, Alberto López Viejo, los de la Gürtel. Entonces dices, ¿pero qué estamos haciendo? Nos hemos vuelto locos, claro. Bueno, y por supuesto el rey emérito. ¿Para qué vamos a hablar? Tenemos un capítulo del rey emérito. Todo eso está en el libro, de manera que leanlo, les digo, se lee como un thriller y dicen, no puede ser, esto yo no lo sabía, no me lo podía ni imaginar. Pues sí, los mismos que hacen unas, las vuelven a hacer.
y luego les dan la amnistía y con lo que se ahorran de impuestos vuelven a ponerlos en un paraíso fiscal. Dice, estos no escarmientan. Claro que no escarmientan, porque como no hay impuesto de sociedades, pues trabajan toda la vida para sus herederos. Pero yo quería arrimar un poquito las con mi sardina y hablar del Tribunal de Cuentas, del que no se habla nunca, porque el resumen de todo esto, mi lectura, que es muy personal, de todo esto es que no es que la agencia tributaria esté mal, es que está mal la agencia tributaria, pero está mal el Tribunal de Cuentas, está mal la Comisión Nacional del Mercado de Valores, está mal el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales, está mal el Estado. ¿Y por qué está mal? Pues a mi modo de ver, en mi interpretación, desde 1989, desde que cae el muro de Berlín, en los años 90, los de la globalización, la alegría de Margaret Thatcher y compañía, desaparecen las ideologías y la democracia parlamentaria, que había funcionado relativamente bien en los años 50, 60, 70, empieza a no tener sentido, porque no hay realmente diferencia entre los partidos conservadores y los partidos progresistas, porque el producto que quieren colocar es el mismo. Cambian las personas, pero los programas políticos no difieren casi en nada. Entre otras cosas porque el 90% del gasto público está predeterminado. Son las prestaciones sociales, las pensiones, el funcionamiento de la administración pública. Entonces lo que queda discrecional para que un gobierno de izquierdas o de derechas se distinga, pues es muy poco. Y entonces, al no haber diferencias ideológicas entre los grandes partidos, estos necesitan invertir mucho dinero en las campañas electorales para colocar a sus candidatos como si fueran yogures, como un producto a vender en el mercado, que tiene que ser más atractivo que el producto de la competencia. Y toda esa cantidad de dinero, ¿de dónde sale? Del sector privado. Entonces no hemos sido capaces de resolver el terrible problema de la financiación de los partidos políticos en las sociedades democráticas. Los partidos políticos, después de las campañas o durante las campañas, son colonizados por las empresas y después ellos colonizan el Estado. Y las entidades que deberían ser servicios públicos, que deberían actuar con independencia y con imparcialidad, no dependen del Estado o no sirven al Estado, sino que sirven al gobierno, que a su vez sirve no a quienes les han votado, sino a quienes les han financiado. Y en estas condiciones la soberanía democrática, la representación democrática de los parlamentos ha sido tan deteriorada que hoy, y más con las redes sociales, no sabemos exactamente quién nos gobierna ni a qué intereses obedecen las decisiones que toman quienes nos gobiernan. Y en ese sentido no es solo un problema de la agencia tributaria, como digo, es de todo el Estado. ¿Para qué hablar de la Administración de Justicia, colonizada por el Consejo del Poder Judicial, a su vez colonizado por los partidos, y ahora con una mayoría que corresponde a la que era mayoría parlamentaria en 2013 y estamos en 2024? Esos señores se morirán en su sitio, pero su mandato expiró a los 5 años y eso habría que solucionarlo. El Tribunal de Cuentas, vuelvo. El Tribunal de Cuentas es un gran desconocido y sin embargo es un órgano constitucional que solo reporta a las Cortes Generales, que manda sus informes de fiscalización al Congreso y al Senado, y que tiene una misión esencial en cualquier Estado de Derecho, que es fiscalizar las cuentas públicas. En el Tribunal de Cuentas se fiscalizan las cuentas de la Administración Central, de las 17 administraciones autonómicas más Ceuta y Melilla, de todos los municipios de España, de todo el sector público, es decir, de Navantia, de Renfe, de AENA, de Adif y de los partidos políticos. Una tarea crucial para la democracia, para la transparencia, para la rendición de cuentas de los servidores públicos, que está, bueno, en estado letárgico, yo no diría, está en actividad, funciona, pero funciona muy poco. Y hay un consenso de los dos grandes partidos en que así sea desde tantos años como tiene la democracia. No ha funcionado bien nunca. Y les pongo algunos ejemplos, porque hoy, casualmente, antes de venir aquí, he visto en el LinkedIn que la presidenta de la sección de enjuiciamiento daba los datos, los resultados.
del Tribunal de Cuentas en 2023. Y entonces decía, el Tribunal de Cuentas en 2023 ha dictado por su sala de justicia, que está compuesta por 4 consejeros que dictan sentencia de apelación, uniéndose en 3 en sala, 10 sentencias. Bueno, no está mal. La sección de enjuiciamiento, que son esos mismos 4 magistrados, pero juzgando individualmente, 26 sentencias. Y el Tribunal de Cuentas, que tiene 1000 funcionarios, números redondos, ¿cuánto ha recaudado este año? Díganme una cantidad. 10,9 millones. De todas las cuentas del Estado, de todo el sector público económico, de todas las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, de todo el gasto público español, 10 millones. Bueno, no está mal, casi 11, 10,9. Entonces, los informes de fiscalización, que son esas auditorías que el tribunal hace al sector público, da igual que sea la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, o el Ayuntamiento de Barcelona, o la empresa pública tal. En el año 19, por ejemplo, hizo 49 fiscalizaciones. El fiscal tampoco estaba muy activo, el fiscal hizo observaciones 0. En el año 2020 mejoró, hizo 56 fiscalizaciones, el fiscal hizo 3 observaciones. Pero lo más grave en lo que se refiere a la recuperación de fondos desviados, de fondos públicos desviados por los administradores públicos, es que hay 2 juicios. En la ley orgánica del Tribunal de Cuentas hay 2 procedimientos distintos, según cuál haya sido la desviación de poder. Hay un procedimiento que es el reintegro por alcance. El alcance es lo que llamamos la malversación contable, cuando falta dinero, porque no ha ingresado lo que tendría que haber ingresado, por ejemplo, porque un alcalde le dio una exención tributaria a un empresario que no tenía que haberle dado, o cuando gastó lo que no tenía que gastar, cuando pagó un contrato por una prestación que no se había prestado. Entonces, cuando falta dinero porque no ingresó lo que tenía que haber ingresado o porque salió lo que no tenía que haber salido, hay un alcance. Y la persona responsable, que llamamos cuentadante, tiene que ponerlo de su bolsillo. Y eso es muy fácil. Luego ya usted con la empresa esa en cuestión se entiende. Pero si en su cuenta, y usted es el alcalde, faltan 50 euros, mismos que tiene usted que poner. El procedimiento es muy enérgico y además hay una acción pública parecida a la acción popular que existe en la jurisdicción penal. Bueno, pues todo ese procedimiento es lo que ha conseguido en el año 23 recaudar 10 millones. ¿Por qué? Porque la fiscalización que se hace y las investigaciones que se hacen a los sujetos obligados, es decir, a los cuentadantes, es bastante formal. Las cuentas más grandes, las de la administración central y las de las grandes empresas públicas, pues están bien hechas, claro, la suma da. Y entonces dice, pues sí está bien la suma, ya se puede ir. Entonces, ¿a quién dirige su acción fiscalizadora? Sobre todo el Tribunal de Cuentas, pues a los pobres, como siempre, a los ayuntamientos de tercera, cuyo alcalde le ha pagado una extra a la policía municipal que no tenía que pagar. A ese. No me lo estoy inventando, ¿eh? Nosotros incoamos un procedimiento a un alcalde de Castilla-León que había abierto la piscina y no cobraba la entrada durante 15 días en el mes de agosto del 2020 para ver si venían turistas, porque después del confinamiento pues el pueblo estaba vacío. Pues al Tribunal de Cuentas, responsabilidad por alcance, tiene usted que devolver, pero ¿cuánto se había dejado de ingresar en la piscina municipal? Pues no se sabe. Porque como no vendieron entradas, pues abrieron la puerta, entró el que quiso y se bañó. 15, 20, 30 personas diarias. Pues lo tiene que devolver. Pues es que no hay estimación. Bueno, pues estímela. Entonces se nombra un perito para que determine cuánta gente pudo haber entrado en la piscina aquel día. Pero hay otra, por ejemplo, por decirles un ejemplo, en una gran ciudad española, un enorme puente que cruza una bahía, que se tardó en construir no sé cuántos años más de lo que estaba en el proyecto aprobado,
y que además tuvo que ser redefinido varias veces con un incremento de precios también muy importante, estamos hablando ahora de cientos de millones de euros, y en el que en un momento alguien decidió que como la Junta de la comunidad autónoma correspondiente había manifestado su interés para que un tranvía cruzase la bahía por aquel puente, era conveniente hacer 2 carriles más, entonces tuvieron que redefinir totalmente el proyecto otra vez, sin por ello convocar de nuevo la licitación. Se hicieron esos 2 carriles y cuando ya estaba el puente terminado, 8 años más tarde y 1.500 millones más caro, le dijeron a la comunidad autónoma, bueno, ponga usted el tranvía. Dijo, no hombre, yo he dicho que estaría interesada, pero yo no firmo en ningún sitio que si ustedes hacen el puente voy a hacer el tranvía. Bueno, total, que ese es el carril bici más caro de la historia de España. Pero como las cuentas, a pesar de ser las del gran capitán, estaban claras, pues nadie consideró que allí hubiera un alcance. Pero, ¿cuál es el problema? Y con esto termino porque me estoy yendo de tiempo. El otro juicio, la ley orgánica del Tribunal de Cuentas dice, cuando haya un alcance, juicio de reintegro por alcance, pero en las otras infracciones de la Ley General Presupuestaria, el juicio de cuentas. ¿Saben ustedes cuántos juicios de cuentas ha hecho el Tribunal de Cuentas en los últimos 20 años? 0, ninguno. Es un procedimiento que los consejeros han decidido derogar por la vía de hecho. ¿Y cuáles son los supuestos que la Ley General Presupuestaria contempla para que dieran lugar a un juicio de cuentas? La responsabilidad de los cuentadantes, aunque no haya alcance, por administrar sin sujetarse a las disposiciones que regulan la liquidación, recaudación o ingreso, por gastar sin crédito, cosa que parece un deporte nacional porque lo hacen todas las entidades todo el tiempo. Primero gastan y luego hacen un reajuste de los presupuestos. No, si usted no tiene presupuestado el gasto, usted no puede gastar, y si usted gasta, a usted el Tribunal de Cuentas le va a incoar un juicio y le va a tocar devolver, pero no ocurre. Por dar lugar a pagos reintegrables, por pagar usted cosas que luego hay que reintegrar, pero si no las reintegra el que ha recibido el dinero, la tiene que reintegrar usted. Por no justificar la inversión. Y por último, por otros actos realizados y resoluciones adoptadas con infracción de la Ley General Presupuestaria. Bueno, esto es lo que hay. La agencia tributaria funciona mal, el Tribunal de Cuentas también. Buenas tardes y muchas gracias. Yo le agradezco mucho a Carlos toda esta mención al Tribunal de Cuentas. Nosotros hablamos del sistema tributario, pero también al final, cuando planteamos la necesidad de la reforma fiscal y de la reforma de los órganos de control del ingreso, siempre apuntamos a la necesidad de reformar todo el sistema de control del gasto. Él ha hablado del Tribunal de Cuentas. Imaginaos que en cada comunidad autónoma hay una Cámara de Cuentas. Por cierto, la madrileña se acaba de nombrar presidente a Leguina, presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, ¿no? Que él mismo decía que de esto mucho él no sabía, ¿no? Pero bueno, está ahí. Pero es que además esto es el órgano de control externo, ¿no? Externo a la administración, al gobierno, pero es que luego están los órganos de control interno, la Intervención General del Estado, la Intervención General de cada una de las comunidades autónomas, las intervenciones de cada uno de los ayuntamientos, y nosotros siempre insistimos en la necesidad de reformar los sistemas y también los órganos, ¿no? Empezando por el Tribunal de Cuentas y acabando por la última intervención de cualquier ayuntamiento, ¿no? Todos los casos de corrupción que hemos visto, todo el despilfarro que hemos visto, pues obviamente no han funcionado. Tribunal de Cuentas, ni las cámaras de cuentas, ni las intervenciones generales, y por tanto es algo de lo que generalmente no se suele hablar mucho. Se nos habla más de impuestos. De hecho, a nosotros estamos mucho en los medios, mi organización, y a los periodistas no les hace mucha gracia hablar del control del gasto, primero porque ni lo entienden, ¿no? Y sin embargo es un tema fundamental que debe ir acompañado de esa reforma de los órganos de control del ingreso, que ahora me referiré un poquillo a ello también, porque os hablaba del sistema tributario antes, pero nosotros también pues hablamos de esos hitos, como ha comentado Carlos, en relación con el control tributario. Todos estos casos que él citaba, papeles de Panamá, HSBC, papeles Football Leagues, papeles del Paraíso, todo esto, todos han sido cuestiones que han salido a la luz como consecuencia de investigaciones periodísticas, como consecuencia de periodistas que investigan, ponen sobre la mesa esto, y siempre la administración tributaria ha ido detrás. Y no solo ha ido detrás, sino que cuando han salido a la luz estos casos,
Nosotros nos referimos más concretamente al HSBC, citamos todos, pero este del HSBC fue la lista Falciani, la lista que este informático que estaba en ese banco del HSBC en Suiza, en Ginebra, pues sacó una lista con cientos de grandes fortunas de todo el mundo, y a nosotros nos llegó la lista de los españoles que estaban allí. Allí estaba la familia Botín en pleno en esa lista. Es una lista que llegó cuando este hombre fue detenido en Francia o se entregó. Bueno, ahí hay una historia que no está muy aclarada todavía. Luego sabéis que acabó en España, se pidió por Suiza que fuera entregado a Suiza, se le juzgó en Suiza, se le condenó, pero él sigue en España, ¿no? Y en esta lista española había, como digo, no recuerdo si eran unos 300, entre ellos la familia Botín en pleno. Bueno, pues la agencia tributaria, cuando le llegó esa lista, no creáis que cogió y dijo, bueno, un listado donde aparecen nombres, cuentas, cantidades, vamos a abrir una inspección, ¿no? No. Lo que hizo fue abrir un procedimiento el único procedimiento de control que posibilitaba el que, aun abierto ese procedimiento, estas personas pudieran regularizar. Esa frase o esa palabra que os sonará mucho ya, que conocéis, y es que te pillan con el carrito del helado y dices, bueno, yo ahora pago, me quedo sin sanciones, sin responsabilidad penal. No es lo correcto. Lo correcto es que cuando te han pillado no puedes regularizar, pero para eso te tienen que notificar la apertura de una inspección o una investigación de la fiscalía que te comunican, o te llaman en el juez y te imputan. Entonces, en esos casos no puedes regularizar, tienes que estar a lo que ocurra. Bueno, hay un caso estos días ahí que habréis oído hablar, que es el novio o la pareja de la presidenta de la comunidad, ¿no? Pues a este le pillaron, le abrieron una inspección y cuando ya estaba la inspección finalizando, él intentó regularizar, obviamente no pudo. Esto dio lugar a estas manipulaciones informativas que hemos estado oyendo estos días, donde hasta la propia presidenta de la comunidad decía que le sabía devolver, que no solo no debía dinero, sino que le debía dinero a Hacienda. Bueno, eso era porque él había intentado regularizar. No lo pudo hacer en los 2 años que ya tenía abierta la inspección, y lo hizo en el tercero, que tampoco podía hacerlo, pero él lo hizo, pagó de más la cuantía que él calculó que debía, más las sanciones, y claro, es una cuantía que no se podía aceptar ahí. Esto está estaba ya en la fiscalía, una denuncia, son delitos fiscales, y bueno, estaremos a expensas de lo que ocurra. Hay unas actas que se hicieron en la agencia tributaria y son las que tiene que pagar. Él pagó una cantidad intentando que no hubiera juicio, le ofreció un pacto a la fiscalía antes de que la fiscalía hubiera presentado la denuncia. Todo un despropósito. O sea, desde luego la asesoría fiscal que tuvo no fue muy buena, aunque ahora han intentado sacar partido de esa información, pues mal informando, ¿no? Bueno, esto es la regularización. Pues esto es lo que ocurrió. En este caso ya no la pudo hacer, pero en todos estos que hemos hablado y en el de la lista Falciani sí se pudo hacer, porque no se abrió una inspección y se notificó una inspección. Se abrió un procedimiento, el único que posibilita que se pueda regularizar, que para que nos entendamos fue que la agencia tributaria les dijo, oiga, que me parece que les falta algo en la declaración, ¿no? Mire, a ver, pues sí, perdone, nos faltaba aquí 200 millones. La familia Botín pagó 220 millones de euros, más o menos, regularizando. O sea, esto es la cantidad que supuestamente había dejado de pagar como consecuencia de los impuestos de renta, de los rendimientos, de patrimonio que tenía oculto en el HSBC y por los que no había pagado. Pero esto supuso que no tuvieron sanciones, pagaron simplemente los intereses correspondientes, un recargo, y lo más gordo, digamos, es que se quedaron sin responsabilidad penal. Obviamente esas cantidades conllevaban delitos fiscales que no pudieron ser aplicados porque el Código Penal contempla la posibilidad de que si has regularizado, si has pagado fuera de plazo, pero antes de que se te pidiera una responsabilidad por la inspección, por la fiscalía, por el juez, pues entonces digamos que el delito fiscal desaparece, ¿no? Y esto es lo que ocurrió en el HSBC, esto es lo que ocurrió en el tema de Liechtenstein, es lo que ocurrió en tantos casos, los papeles de Panamá, todos en los cuales la gente, una vez que aparecían sus nombres públicamente, pues iban corriendo a la ventanilla y decían, aquí está, ¿no? Y la agencia tributaria pues siempre ha llegado tarde, ¿no? Esto además da lugar a que la gente piense, porque esto es lo mismo que ocurrió con el emérito, le dedicamos un capítulo. El emérito, desde que salieron las primeras informaciones públicas por parte de Corinna Larsen, ¿no?, respecto de
bueno, las personas, o sea, los capitales que tenían, determinadas fundaciones, inmobiliarias, testaferros, uno de sus primos. Todo esto es información que ella dio y que salió a la luz. A la vista de aquello, nosotros, digo, mi organización Gesta, pedimos que se abrieran diligencias, que se abriera una inspección, porque había indicios suficientes para hacer esa comprobación, pero la agencia tributaria no lo hizo. Lo hizo Suiza, que la Fiscalía Suiza sí que, a la vista de aquellas cintas que se publicaron, abrió diligencias y empezó a hacer una investigación, y a partir de ahí pues empezaron a salir cosas, tanto de la Fiscalía como de investigación periodística, y estuvimos varios años viendo cómo aparecían titularidades de fundaciones sin declarar, de inmuebles, testaferros. Tanto es así que en el año 2020, en plena pandemia, el rey actual, pues sacó un comunicado, os acordaréis, a los pocos días de decretarse el confinamiento, donde reconocía esas titularidades de fundaciones no declaradas y retiraba a su padre pues cualquier acción representación, le quitó la asignación que tenía. Bueno, pues a pesar de eso, el rey, su hijo, reconoció aquello, la agencia tributaria seguía sin verlo, seguía sin ver fundamento para abrir una inspección, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que finalmente, pues efectivamente regularizó. Unos meses antes ya se había publicado, ya se anunciaba que los abogados estaban pensando esto. Eso no hizo que la agencia tributaria moviera un dedo y pudo regularizar, pudo pagar por las irregularidades posteriores a su aplicación, porque sabéis que la interpretación del Supremo, la interpretación de la Fiscalía, era la interpretación amplia de esa inviolabilidad que tiene el jefe del Estado en nuestra Constitución, y que, bueno, hay sectores que opinan que esa inviolabilidad se debería ceñir a su función, ¿no?, como jefe de Estado, no a cualquier actuación como era esta, no era el fraude fiscal, ¿no? Bueno, sin embargo, se aplicó esa teoría amplia que dejó sin investigar y sin sancionar cualquier delito que hubiera cometido antes de su aplicación, y con respecto a los que sí que irregularidades que había y delitos fiscales que eran posteriores a ese momento, pues como regularizó, se quedó también sin ninguna posibilidad de imputarle, según la Fiscalía, se archivó. Entonces esto es algo que los ciudadanos han visto en el caso de la familia Botín, en el rey emérito, y que les lleva a pensar, obviamente, que hay una doble vara de medir en la administración tributaria, ¿no? Los hechos son estos y muchos más otros casos que contamos también. Y bueno, ya quizá para acabar, si queréis plantear algunas preguntas, pues decir que sobre todo esto que estamos hablando, la falta de justicia fiscal en el sistema, esta posible doble vara de medir de la administración tributaria, hay un capítulo que dedicamos en el libro a la opinión de los ciudadanos. Periódicamente se publica por parte del CIS, desde hace años, un estudio de opinión pública y política fiscal. El Instituto de Estudios Fiscales también publica un barómetro fiscal donde se pregunta a los ciudadanos sobre temas relativos a la fiscalidad. Bueno, pues hay una opinión transversal y generalizada de que el sistema no es justo, de que los ricos no pagan ni IRPF ni nada, de que no pagan más quien más tiene. Esta es una opinión que está en un 70% de las respuestas, pero lo mejor es irnos al anexo de ese estudio del CIS y ver la intención de voto, o mejor dicho, el recuerdo de voto de las personas que están contestando, y nos sorprenderá ver que en todos los partidos, absolutamente todos los votantes, mayoritariamente piensan esto. Hay diferencias en función del partido, hay más o menos proporción, pero en todos hay una mayoría de ciudadanos que piensan que el sistema no es justo, que no paga más quien más tiene. Pero es que también la hay en cuanto a la interiorización de nuestro estado de bienestar. Una de las preguntas que reiteran todos estos estudios es: ¿usted cree que se dedican suficientes, pocos o muy pocos recursos a distintos capítulos? Sanidad, educación, pensiones, prestaciones sociales, dependencia. Bueno, pues ahí tenemos otra vez la foto de que mayoritariamente, y con independencia del partido al que votan los ciudadanos, piensan en un porcentaje muy alto que se dedican pocos esfuerzos, poco dinero, poco gasto en estos capítulos. Esto no cuadra con las diferencias que vemos luego a nivel de partidos políticos, que partidos a los que sus votantes mismos opinan que el sistema debería cambiar, que debería mejorar la suficiencia del sistema para invertir más en todos estos capítulos,
que los impuestos, otra de las respuestas es que los impuestos se deberían apoyar sobre todo en impuestos justos directos, en impuestos sobre la renta, en patrimonio, en sucesiones, y no en el IVA, no en los impuestos indirectos. También hay una mayoría en todas las votantes de todos los partidos. Es decir, a la vista de todo esto y teniendo en cuenta que también cuando se pregunta si hay poco, bastante o mucho fraude fiscal, pues hay un 60 y tantos por ciento, un 70%, no, ahí el porcentaje es mayor, pero está en torno al 80% de ciudadanos, también de todos los votantes de todos los partidos, que dicen que hay mucho, bastante o mucho fraude fiscal. Y por último, la pregunta de si se hace el suficiente esfuerzo por parte de la administración tributaria y de la administración en definitiva para luchar contra él, la respuesta es que no. Y es también una respuesta transversal. Es un capítulo que creo que es interesante, mucha gente no conoce este dato, y esto lo que pone de manifiesto es que, al margen de que obviamente cuando votan otros o partidos que no están en esta línea, será por otros motivos, obviamente, no desde luego por el fiscal, en el cual la idea de los ciudadanos es esta. Sin embargo, nos encontramos con propuestas que desde luego no difieren bastante de esto, ¿no? En esa competencia fiscal a la baja, en estas demostraciones de determinadas comunidades, con Madrid a la cabeza, ¿no? Donde nos siguen diciendo que lo mejor es bajar impuestos. Bueno, esta semana se publicaba una nota a la Comunidad de Madrid donde hacía un análisis del dinero que se habían ahorrado los madrileños en los últimos, no recuerdo si eran 10 años, ¿no? Bueno, hacían una media, y esto me recordaba lo del pollo ¿no? Cuando nos comemos el pollo entre dos, me lo como yo, pues nos hemos comido la mitad cada uno. Y se quedaban tan anchos cuando decían que creo que eran 30.000 euros lo que se había ahorrado cada madrileño como consecuencia de estas políticas. Claro, esto no sale por ningún lado, porque si efectivamente cada año hay 1.000 millones que no se recaudan en patrimonio y que les corresponde a 15.000 personas, pues claro, si lo dividimos entre 5 millones, la cosa cambia, ¿no? Con sucesiones igual, bueno, con el tramo de renta, sabéis que la mitad del impuesto de la renta está cedido a las comunidades autónomas. Madrid también se pavonea mucho de deflactar la tarifa, de ser la comunidad donde menos se paga. Sí, es verdad, hay diferencias, pero la diferencia en las escalas bajas puede ser de 50 euros al año con respecto a alguna otra comunidad autónoma. A partir de 80.000 euros estamos hablando de miles de euros. Precisamente hace unos días publicaba el Consejo de Colegios de Economistas de España, tampoco muy sospechoso de querer ir contra la Comunidad de Madrid o contra, en fin, y publicaban un estudio que hacen todos los años que llaman Panorama Fiscal Panorama de la Fiscalidad autonómica y local, fiscalidad estatal, autonómica y local, y ahí este año tienen un cuadro muy gráfico donde establecen por comunidades autónomas lo que pagan con un supuesto de una persona menor de 60 años, sin hijos, y lo que pagan en función de la renta, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, ahí se ve muy gráfico. Hasta 30.000 prácticamente no hay ninguna diferencia por comunidades autónomas. A partir de 40.000 alguna, y sobre todo las diferencias grandes vienen a partir de 80.000, 90.000, 100.000 euros de renta. Ahí hay diferencias que curiosamente son básicamente entre Madrid y Valencia, no Cataluña, como se dice siempre, ¿no? Entonces es muy gráfico esto, porque este discurso de que en Madrid está muy bien porque todos los ciudadanos se ahorran mucho dinero con la renta es mentira, directamente, no es verdad. Hay una diferencia si comparamos con otras comunidades autónomas, pero mínima en las rentas más bajas, y por tanto, igual que la deflactación de la tarifa, pues cada vez que se baja la tarifa, si lo hacen en todos los tramos, como consecuencia del mecanismo del impuesto de la renta, estamos beneficiando también a las rentas más altas, porque en renta sabéis que se tributa por escalones, digamos, ¿no? Los primeros 10.000 euros, tanto de 10 a 20, en fin. Y claro, el que está arriba también van pasando por todos estos tramos, y los bajamos les favorece también, ¿no? Bueno, pues nosotros, como decía Carlos, a veces te pueden dar ganas de llorar cuando acabas de leer el libro. Esto nos lo han dicho en algunos otros círculos, ¿no? Pero no es nuestra intención. Nuestra intención es que el ciudadano pueda tener información que muchas veces no tiene respecto de lo que está pasando en el ámbito tributario, y con esa información poder pensar y sacar sus propias conclusiones, ¿no? Del sistema que tenemos y del sistema al que deberíamos de tender, ¿no? Esto sería un poco el resumen, ¿no? de todo esto.
bueno, no sé si tiene 17 o 20 capítulos, de cada uno de ellos se podrían escribir 3 libros. O sea, lo único que hacemos es poner sobre la mesa algunos elementos, ¿no? Y muy por encima, intentando que se entienda, como decía Carlos, no dirigido a expertos, a especialistas, aunque a veces puede haber alguna cosa que pueda costar un poco más, pero creo que se puede entender, ¿no? Vale, pues muchas gracias. Carlos. Un momentito. Lo primero recordar, que no lo he hecho antes, tenéis a la entrada disponibles los libros, que está aquí la buena gente de Sin Tarima, que ha traído los libros para, si queréis adquirirlo, pues estáis disponibles. Además, creo que a un precio especial, si no me equivoco. Lo segundo, no sé exactamente qué margen horario tenéis, digo, por gobernar mínimamente los tiempos. Yo no tengo problema. Yo tengo tiempo. Vale, igual. Entonces voy tomando palabras, por favor, como no a todos o todas os conozco, decidme el nombre porque así lo apunto mejor. Voldem se voy a levantar al fondo. Espera un momento. María, Salma, Carlos. ¿Alguien más? Apunta a 4 personas. ¿Su nombre, por favor? María Luisa. ¿María Luisa? María Luisa. Vale, pues apunto esta ronda. Os pido que seáis breves y digamos si lo que queremos es escuchar a los dos Carlos. Antonio. Sí, bueno, agradecer a Carlos Cruzado y Carlos Castellana, y efectivamente con lo que conocemos, pues ganas de llorar. Yo que tengo para leer el libro este fin de semana, lloraré en solitario. Cuando has mencionado Carlos Castellana, cuenta Dante, me ha venido lo de Dante. Digo, si Dante tuviera que actualizar otra vez su libro, pues la sala, vestíbulos, círculos de los defraudadores, seguramente tendría que dedicar unos capítulos bastante amplios. Bueno, fuera de ironía, yo me temo que lo de a grandes males, grandes remedios sería un ingenuo por mi parte decir existe esa posibilidad. Pero lo que quería decir, más allá de la necesidad, obviamente, pues en la agencia tributaria, en la fiscalía, contando con más medios, seguramente se podía hacer más de lo que se está haciendo. Pregunta, ¿existiría hoy ya legislación suficiente como para, si hubiera voluntad política, se podría ir más lejos de lo que ahora mismo, por lo que estáis contando, se llega? Y en concreto, Carlos Cruzado mencionaba el libro blanco que estaba dormido en un cajón. ¿Qué podría aportar si se llevara adelante, o qué experiencias de otros países que realmente ha habido de esa voluntad política de querer, si no resolver del todo, por lo menos resolver parcialmente, digamos, se puede poner en funcionamiento? O la voluntad política es la que es, y por más legislación que pueda existir de antemano, más medios que se pudieran facilitar, va a haber un límite difícilmente salvable. Está para ambos en la pregunta. A ver, yo diría que sí, que con la ley vigente se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo. Lo de la agencia tributaria que lo diga él, lo del Tribunal de Cuentas ya te lo digo yo. Y en general en la administración de justicia yo siempre pongo el mismo ejemplo. Con la misma ley de enjuiciamiento criminal, los fiscales de Baleares fueron capaces de erradicar en 2 o 3 años la corrupción en las Islas Baleares, mientras que en el resto de España eso no ocurrió, y en la Audiencia Nacional menos. Los procesos se eternizan. Estos, con esa ley de enjuiciamiento criminal, la misma, fueron capaces de incoar el Palma-Arena, de donde fueron sacando con las muñecas rusas más muñecas, fraccionándolas, incoando procedimientos abreviados y mandando a los inculpados a juicio en un plazo razonable. El ejemplo contrario, los seres de Sevilla, que había 150 procedimientos abiertos y ninguno terminado. Entonces, claro que se puede hacer más y mejor. La Fiscalía Anticorrupción, en el ambiente con todo el respeto de los compañeros que están allí, podría hacer mucho más, de una manera mucho más enérgica, en materia de delito fiscal, por supuesto, en los temas de corrupción en general, también. En la Audiencia Nacional no es un problema de cambiar la legislación, el problema es que hay 6 jueces centrales de instrucción que son exactamente los mismos que había en 1995. Cuando Garzón volvió de la política, se reincorporó a su plaza, crearon el juzgado 6 para García Castellón. Hasta hoy. La plantilla de fiscales se ha cuadruplicado. De la Audiencia Nacional, de la antidroga, de la anticorrupción. La de jueces no. Eso es un problema de voluntad política. Si hubiera 40 jueces centrales de instrucción, las causas se tramitarían en un plazo razonable y los culpables de los crímenes, sobre todo de corrupción, que es lo que hoy abunda en ese tribunal, irían a juicio
como eso no se hace, pues vemos que las causas se eternizan. ¿Cuánto tiempo lleva ahí la púnica? ¿Cuándo va a salir el juicio? Entonces, claro que es un problema de voluntad política. Sí, estando de acuerdo con Carlos en este aspecto, pero también es verdad que se pueden modificar las normas, ¿no? Quiero decir, los ricos no pagan IRPF por dos grandes motivos. Por un lado, porque el sistema facilita el que no lo hagan, tiene muchos agujeros. Esto es lo que llamamos elusión, ¿no? Esto es legal, se dice, ¿no? Bueno, pues entonces lo que hay que hacer es cambiar la norma. La elusión se combate cambiando las normas, ¿no? Y luego la segunda parte, obviamente, es el fraude, que el fraude en grandes empresas y grandes fortunas es enorme, a pesar de que tenemos muchas veces la idea de que el fraude está focalizado en las facturas con IVA o sin IVA del fontanero, que bueno, también es cierto que hay un sector o una parte de economía sumergida, aunque muchas veces esa economía o algunas veces es lo que llamamos economía de subsistencia y por tanto tampoco ahí está. Realmente donde está lo gordo es en el gran fraude, en las tramas del IVA carrusel, en las tramas del IVA o de los impuestos en los combustibles, en fin, en las grandes fortunas. Este gobierno anterior de coalición aprobó una ley de prevención del fraude en el 2021, hace 3 años, con muy buenas intenciones, con esa idea de crear, incluso se crearon una unidad de coordinación para el control de grandes patrimonios, pero está muy bien, pero no se le dota de efectivos. Es como dice Carlos en relación con los jueces, pues esto pasa igual en la administración tributaria. Hay una comparativa que hacemos a la vista de un informe que publica periódicamente la OCDE comparando las administraciones tributarias, el gasto, los efectivos, y ahí estamos en la mitad de la media europea, en la mitad de la media de la OCDE, tanto en gasto en la administración tributaria como en efectivos por número de contribuyentes, por número de ciudadanos. Entonces, claro, también hasta cierto punto es normal que si tenemos la mitad de efectivos que otros países, bueno, y mucho menos en relación con otros países, pues también es normal que tengamos, si no el doble, un porcentaje importante de economía sumergida y fraude. Claro que falta voluntad política para dotar de suficientes medios también a la administración tributaria, ¿no? Y luego en el libro citamos una frase del anterior presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, que llegó a decir, Lesmes, hace unos años, que las leyes, él se refería a la procesal, al enjuiciamiento criminal, pero seguramente también se podría aplicar en parte por lo menos a los delitos económicos, a los delitos contra la hacienda pública del Código Penal, y es que la ley estaba hecha para el robagallinas. Esto lo dijo él textualmente, ¿eh? Entonces, claro, estamos en las mismas que... Sí, la ley está hecha para el robagallinas, ¿no? La ley penal, se refería a la de procedimiento, pero entonces, ¿por qué no la modificamos? ¿Por qué no modificamos el sistema para que los ricos paguen IRPF? ¿Por qué no modificamos las leyes penales? Tenemos un capítulo que le llamamos el Código Penal benevolente con los grandes defraudadores, y es que si analizamos el delito fiscal, pues esa posibilidad ya queda de regularizar. Una vez que te han pillado, una vez que te han imputado, tienes 2 meses para regularizar. Esto es lo que quería hacer anticipadamente el novio de Ayuso, de la presidenta. Bueno, pues ahora lo puede hacer una vez que ha sido llamado a declarar, ahora se llama investigado, antes era imputado, tiene 2 meses para reconocer el delito, pagar las consecuencias, la multa que se imponga, y tiene una reducción hasta en 2 grados de las penas. Esto lo vemos continuamente en los casos de cantantes como Shakira, de futbolistas que llegan a ese acuerdo y al final tienen una reducción importante, no ingresan en prisión. Yo no quiero que nadie ingrese en prisión, pero bueno, el Código Penal contempla una pena de hasta 5 años para el delito fiscal y 6 años si es un delito agravado. Pero obviamente yo creo que no hay nadie en la cárcel solo por delito fiscal, quizá en procedimientos en los que hay otros delitos y delito fiscal sí. Entonces quizá habría que darle una vuelta, ¿no? Porque se dan demasiadas facilidades al defraudador, que al final la multa, además, si se suelen pactar multas que al final son más leves o están por debajo de las que se impondrían en la agencia tributaria. Suelen coincidir porque ya se pactan esa idea, ¿no? Por lo tanto, pues seguramente habría que modificar el Código Penal en lo que se refiere a delitos, no sé si en todos los delitos económicos, pero desde luego sí los referidos a la hacienda pública, ¿no? Bueno, en todos los delitos económicos habría que, como mínimo, inmediatamente duplicar los plazos de la prescripción. Ya, eso es. En el delito fiscal igual también. Y son los delitos más complejos. Sí. La instrucción tarda años, porque entre otras cosas, además, el día siguiente de ir a un procedimiento te aterrizan 25 abogados
de los mejores despachos a meter palos en las ruedas. Entonces, 5 años como plazo de prescripción de los delitos de corrupción y del delito fiscal es una burla, es ridículo. Entonces, más tiempo. Otra que a mí me encantaría, igual que se le pide al más humilde de los autónomos de España cada vez que quiere pedir una subvención, una ayuda o licitar el contrato de basura del pueblo más remoto de nuestra geografía, para jugar al fútbol profesional, la licencia federativa exigirá que el jugador esté al corriente de sus obligaciones fiscales. Fíjate qué fácil. Toma por saco. Usted ha cometido un delito fiscal, fuera, no vuelve a jugar al fútbol nunca más. Que no se lo pensaría. O cobrarían más los asesores porque tendrían que afinar un poquito la ingeniería. Bueno, María. Sí, claro que se pueden cambiar las leyes, pero sobre todo es un problema de que nadie quiere meterse con los ricos porque son poderosos, además de ricos. María. Decís que lloraremos con el libro, lo que yo no sé es cómo no lloráis vosotros, más que estáis tan cerca de todo esto, porque claro... Porque venimos aquí nos debemos. Venimos No, llorados ya. nos ha llegado un poco, hijos, os comprendo, porque estáis tan cerca de todo esto que nos estáis contando que claro... por ejemplo, de lo que tú decías, Gonzalo, a la hora de la regularización, claro, es que les sale a cuenta, porque les pillan, regularizan, pero es que es un delito. Por supuesto que tienen que poner... Y es un delito porque roban, y las consecuencias de que no paguen, las consecuencias de que roben ese dinero al erario público son tremendas para la gente. Son delitos que además ocasionan daños a la gente. Es un robo. Pero es un robo que ocasiona daños, porque por eso no se puede hacer una política suficiente, aparte de decisiones políticas necesarias y demás, no se puede hacer una política justa, no se puede reducir las desigualdades, es que es un delito muy gordo. Entonces, ¿quién decide, quién toma las decisiones de si a la hora de que se descubran esos incumplimientos fiscales, quién toma la decisión de decir, a ver, regulariza y adelante, o bien se le imputa por delito fiscal? Parece que, por lo que tú decías, ¿no? No, a cualquier ciudadano, ante unos indicios, a ver una inspección y, bueno, en los casos en los que estamos hablando, pues concretamente en el HSBC, el tema del HSBC que he comentado, ¿no?, que no se abrió una inspección, ahí nosotros pedimos inmediatamente que se abriera, no se abrió, y hicimos algo que no habíamos hecho nunca ni hemos vuelto a hacer. Perdón, Gesta, los técnicos de Hacienda, ¿no?, la organización de los técnicos, hicimos algo que no habíamos hecho nunca y que no hemos vuelto a hacer, y fue meter una querella a la dirección de la agencia tributaria en ese momento por prevaricación, ¿no? Al final se archivó, pero era un caso patente, ¿no? Ahí se tomó una decisión por la dirección, obviamente, la dirección, el director de inspección, de gestión, en fin, ahí las personas, las autoridades de la agencia tributaria decidieron no abrir estos expedientes. O sea, allí los trabajadores, allí no un inspector, un técnico, no le abre una inspección a quien quiere. Allí hay unos planes de inspección, pero luego se van entrando, claro, temas que aparecen en los medios, temas que aparecen por denuncias, pues se van incorporando, pero no los incorpora un inspector, un técnico, que es el que está realizando el trabajo. Esto se hace en otra escala, ¿no? En otra escala. De todas formas, lo que decías al principio, ¿no?, de la gravedad de los delitos, claro, tenemos un problema, y es que la clase política y la clase empresarial no dan precisamente buen ejemplo. Lo estamos viendo estos días, o sea, todo el Partido Popular está defendiendo a un defraudador, a un supuesto defraudador, hasta que no se le condene, ¿no? Pero obviamente, por lo que ha aparecido en los medios, la información que ya se ha publicado, la denuncia del fiscal, pues está claro que es un señor que incluso ha reconocido, según la información que se ha publicado, el cometer esos delitos. De hecho, intentó anular aquellas facturas falsas que había utilizado. Bueno, y sin embargo esto no tiene socialmente, al menos por una parte de la sociedad, no tiene esa condena, ¿no? Porque yo creo que es importante que los ciudadanos conozcan, antes, no he hablado del impuesto de sucesiones, pero la cantidad de mentiras que se han dicho del impuesto de sucesiones, pues es necesario aclararlas. En el libro lo intentamos para que se conozca, ¿no? Y los ciudadanos son los que al final deberían de presionar, ¿no? Porque desde luego la falta de ejemplo de la clase política, de la élite política y de la élite empresarial es tremendo. El anterior presidente de la COE, no, ya hace unos años,
Me acuerdo que oí unas declaraciones hablando de determinados problemas de empresarios con el fisco y demás, diciendo que quién no había cometido alguna vez un delito fiscal. Bueno, él no hablaba de delitos, hablaba de infracciones tributarias, igual que la presidenta de la comunidad, que no hablaba de que estaba imputado por delitos esta persona, su pareja, sino que hablaba de interpretaciones distintas con Hacienda y tal. Y yo recuerdo a este señor decir que, hombre, que esto es como las infracciones de tráfico. ¿Quién no ha cometido alguna vez una infracción de tráfico? ¿No ha tenido una multa? Bueno, el delito fiscal es muy grave y desde luego que la clase dirigente empresarial o política lo minusvalore, pues es muy, muy grave. Es cierto que también la clase política ha estado demonizando durante muchos años los impuestos, todo esto de bajar, ¿no? La gente, lo que hablábamos antes al principio, pues hace que los impuestos mucha gente lo vea como algo que no se sabe muy bien por qué te los están imponiendo, ¿no? Cuando lo que hay que hacer es mucha pedagogía respecto de la necesidad de los impuestos, que como decía al principio de la intervención, cuando decías que son el precio de la civilización, ¿no? Y esto es así. Bueno, yo creo que efectivamente el libro no es para echarse a llorar, es para tomar conciencia y seguramente para reaccionar como ciudadanos en la medida en que cada uno pueda. El desgaste que se tiene en estas funciones es grande. Lo que haces al final del día es poner una cierta distancia, dedicarte a tu vida personal y, bueno, pues no sé si ser cínico o ser escéptico en la vida profesional, sigues haciendo tu trabajo, tranquilizas tu conciencia y luego te vas a tu casa. Esta propuesta que yo he explicado aquí muy esquemáticamente, de resucitar los juicios de cuentas, aunque solo sea porque está vigente la ley que los establece, yo la hice hace 1 año y medio cuando quedó vacante la plaza de fiscal jefe del Tribunal de Cuentas y expliqué, como los candidatos en campaña, si soy elegido fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, resucitaré el procedimiento de persecución de todas las desviaciones de poder que contempla la Ley General Tributaria con respecto a los fondos públicos. ¿Cuántos votos me dieron mis compañeros del Consejo Fiscal? 0. Porque si vas a hacer trabajar más, pues es lo que hay. Entonces, ¿qué hace? ¿Me voy a echar a llorar o me voy a cortar las venas? No, pues me fui a mi casa y luego al cine y luego a cenar. ¿Qué vas a hacer? Paloma me pidió por orden. El llamado impuesto de solidaridad, que es estatal, o impuesto para ricos, o impuesto de grandes fortunas, se dijo que iba a ser para 2 años, pero este año todavía parece ser que el formulario es 180, no sé, todavía no ha salido, entonces hay dudas, porque incluso la guía fiscal de la OCU, que está siempre muy al tanto, ni lo menciona. Hay dudas y con toda la tensión política se va a quitar, va a seguir, y después un poco lo que quería añadir es que quitar este impuesto sería un impuesto para quedarse, porque además con esto se evita, al ser estatal, los trucos de las comunidades del PP han suprimido el impuesto de patrimonio al poner este impuesto equivalente o parecido, porque penaliza las grandes posesiones de inmuebles o de tierras o de dinero, compensaría un poco los trapicheos de los peperos que están quitando ese impuesto de patrimonio. Entonces la pregunta es, ¿ha venido para quedarse? O quizás si volviera un gobierno del PP lo suprimiría, seguramente, y está compensando lo que se recaudó el año pasado. ¿Puede haber compensado esos 15.000 de Madrid o de Barcelona? Bueno, no, Barcelona sí lo tienen el impuesto de patrimonio de Andalucía. Madrid también, ahora lo han recuperado como consecuencia de la imposición del establecimiento de este impuesto, pues esto ha obligado a algunas comunidades autónomas a recuperarlo para que ese dinero no vaya al Estado, sino que ya que se va a cobrar... Pero en el ejercicio del 23 que se está tributando ahora no está todavía recuperado el impuesto de patrimonio. No, es que ocurre algo, y es que al no haber ley de presupuestos hay una serie de medidas fiscales que tendrán que sacar un decreto ley, me imagino, en breve. Bueno, a ver qué pasa el lunes, ¿no? A partir del lunes veremos, pero si sigue el gobierno tendrán que sacar un decreto ley con una serie de medidas relacionadas, entre otras, con el impuesto de la renta, que sabéis que se habría subido el mínimo para pagar a 15.000 euros, de hecho las retenciones ya se han adaptado, pero el impuesto hay que modificarlo con una ley, que seguramente será un decreto ley, y la prórroga de estos impuestos me imagino que también irá en el decreto ley, a expensas de lo que pasa el lunes, ¿no? En teoría eran 2 años. Sí, en teoría en 2 años. La intención del gobierno parece ser, según han manifestado, que es prorrogarlo. Es verdad que es una solución, bueno, que mitiga en parte ese vacío de recaudación y este problema con las comunidades autónomas, pero solo en parte.
Solo en parte porque, por un lado, es para más de 3 millones de euros, el impuesto de patrimonio está por debajo, alcanza a más gente, y luego, bueno, pues ha habido un problema también en la elaboración de la norma, de manera que, aunque en Madrid no se paga impuesto, pero bueno, se va a pagar menos. Quiero decir que mitiga en parte ese vacío, pero en realidad la solución tendría que venir en la reforma fiscal, en el caso de estos impuestos cedidos, cuando se aborde, si es que se aborda en algún momento, el proceso, el cambio de modelo de financiación autonómica, y es donde deberían establecerse pues esos límites o esa cierta armonización en el impuesto de sucesiones, en el de patrimonio, básicamente, quizá también en relación con la parte autonómica del impuesto sobre la renta. O sea, que digamos que esta es una solución que sí que es cierto que en principio se va a prorrogar, o esa es la intención de este gobierno, pero es una solución provisional. Carlos. Bueno, todos los que estamos en la sala hemos escuchado esa fundadísima y contundente aseveración del ponente diciendo que el Tribunal de Cuentas solamente fiscaliza a los desgraciados, a los débiles, a los inermes. Entonces, bueno, en esta sala hay un par de homónimos de los ponentes que somos potenciales damnificados de esa política del Tribunal de Cuentas. Pertenecemos a una asociación de mayores que tiene un nombre que a algunos les puede parecer un tanto pintoresco, pero que habla ya de su naturaleza, que se llama Mayores, o se llamaba Mayores de Izquierdas. Bueno, esta asociación, que parece ser que ha tenido una trayectoria pues bastante satisfactoria e intachable, inclusive desde el punto de vista contable, vivía única y exclusivamente del dinero público. Todo lo que se hacía, empleando un término castizo, se hacía con dinero, con pólvora del rey. Bueno, a finales del año 23 nos encontramos con una cartita remitida por el Ministerio, que era el organismo del que recibíamos la subvención, donde se nos reclamaba, a instancia del Tribunal de Cuentas, la cantidad de 22.000 euros del ALA. ¿Por qué? Porque esta asociación, que tiene estatutariamente los fines de promover aparte de una vejez saludable, solidaria, haciendo en coherencia con su apellido, pues había editado en el año 19 dos revistas, y se supone que en los años siguientes pues también vendrá alguna notita similar, que no se ajustaban a la subvención concedida por el Inserso. El Inserso nos ha abandonado, la asociación se ha disuelto de facto. En definitiva, tenemos una deuda de 22.000 euros del ALA, y todo a instancias de un proceso iniciado en el Tribunal de Cuentas. Es inaudito. Hemos perecido víctimas de fuego amigos, ¿no? Porque en principio el Inserso, que había concedido reiteradamente las subvenciones, podría haber defendido la bondad o la buena naturaleza de nuestra causa. Bueno, perdónenme que haga una referencia a un caso individual, pero bueno, nos afecta a estos dos sujetos aquí presentes. Y después, por otra parte, me gustaría plantearles una cuestión general. Desde el punto de vista fiscal, y creo que también aquí habría que mencionar esa inefable Agenda 2030, ¿cómo se puede justificar lo que los franceses, si no me equivoco, están llamando desmaterialización de los servicios públicos? Y concretamente la desmaterialización de la administración pública. ¿Esto en qué se está traduciendo? En que aquellos sujetos que somos analfabetos digitales o tenemos un escrúpulo ideológico hacia la digitalización, nos están convirtiendo en muertos civiles. Y esto se está haciendo con una coartada fiscal, el ahorro. No, es decir, todos los procesos digitalizados o digitalizables, pues son más baratos. ¿Y esto es que está suponiendo? Pues abofetear al ciudadano, es decir, limitar la atención al público, cerrarla y, por ejemplo, convertir, a lo mejor dentro de, ya en la última cartita que hemos recibido sobre el incremento de las pensiones, ya nos avisan, ojo, guarden ustedes el papel porque ya no van a recibir notificación en papel. Es evidentemente una amenaza.
Y es algo similar a imponer con esa coartada, pues venga, los coches eléctricos, bastante discutibles para un físico, pero bueno, los pobres van a ser los que van a pagar los platos rotos. A ver, es que el mundo es el que tenemos y efectivamente así es. Yo no he dicho que el Tribunal de Cuentas solo fiscaliza a los pobres, lo que he dicho es que la fiscalización, a mi modo de ver, es demasiado formal y se centra, por lo tanto, en los que no cumplen la formalidad, que son normalmente las entidades pequeñas, las entidades que no tienen recursos de grandes asesoramientos jurídicos y contables para presentar las cuentas impolutas. Y eso es lo que pasa. El caso que usted está contando es uno de los ejemplos. Efectivamente, parece que el tribunal se centra más en los casos formalmente inadecuados, aunque la supuesta infracción sea prácticamente irrelevante, sobre todo si se compara con los casos formalmente impecables, pero sustantivamente determinantes de alcances multimillonarios. Esa es la realidad. Y perdóneme que me interrumpa, es decir, muchos compañeros entendemos que aquí en el inicio del procedimiento ha habido una cuestión puramente ideológica, porque en los años precedentes el INSERFRO había fiscalizado nuestras cuentas y no había visto ninguna irregularidad. Y por supuesto, en las cuentas del año 19, cuando se entiende que en primera instancia fueron auditadas por el INSERFRO, tampoco se vio una irregularidad alguna. Entonces sospechamos que ha saltado la chispa por una cuestión puramente ideológica, porque de las asociaciones que subvencionadas por el INSERFRO, por suerte o desgracia, somos los únicos que tenemos un apellido tan contundente como de izquierda. Que, por ejemplo, hay asociaciones como la Asociación de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, que cobra subvención, o la Asociación de Veteranos o de Jubilados del Ministerio de Economía y Hacienda. No por los niños. Sin embargo, nosotros nos han fusilado, nos han fulminado. La causa de la denegación que no cumplíais los objetivos, ¿no? Claro, la prevista no cumplía claro, los objetivos claro. De desarrollo, de fomento del mayor. Claro. Entonces ahí está la revista, claro. O sea, no sé, evidentemente la revista no se hablaba de la bondad de los viajes a Mindor y de las actividades de jugar al culepe, ¿no? Es decir, por ejemplo, una revista se dedicó, pues, bueno, monográficamente a hacer una divulgación sobre la economía de la España, echando por un profesional de economía, compañero nuestro, y otra, pues tiene unos contenidos, por ejemplo, pues poniendo en cuestión esta digitalización impuesta, ¿no? O sea que, claro, pero lo hacíamos precisamente sobre el convencimiento de que el envejecimiento tiene que ser también solidario, además de saludable, hacer gimnasia, pues alimentar las neuronas desde el punto de vista crítico. Perdón por la... No, en relación con la brecha digital a la que te referías. En relación con la brecha digital a la que te referías, es cierto que ha habido un problema y sobre todo después de la pandemia que se llevó a cabo. Pero ahora mismo el actual ministro de Administraciones Públicas se ha empeñado en que va a volver a haber cita previa, en que va a volver a atenderse a las personas que lo necesitan en la administración. Y en la agencia tributaria también se está haciendo algo, ¿no? Como consecuencia seguramente de todo el ruido que determinadas asociaciones en el tema de la banca, ¿no? Se hizo muy patente, ¿no? El problema que había con los mayores y demás, y parece que están echando marcha atrás en cierta medida, ¿no? En la agencia tributaria este año, en la campaña de renta, pues supuestamente hay un refuerzo de la atención a los mayores en las zonas despobladas, en los pequeños municipios y demás, pero es verdad lo que estás diciendo, que es muy complicado. O sea, y ahora mismo hacer tu declaración de la renta, lo que hay que hacer es poner a disposición de la gente pues muchos recursos que faltan. Esto es algo que también denunciamos desde mi organización. Faltan coordinadores en estas campañas de renta, contratan a mucha gente, pero luego los técnicos que coordinan pues estos grupos, ¿no? que están prestando esa atención personalizada son muy pocos. Entonces hay que dedicar más recursos para atender a los ciudadanos. Se han volcado más además en la atención telefónica, que empieza ahora este mes, pero habría que dotar de mayores recursos la atención personalizada, que es en el mes de junio y que es en la que a mucha gente le resuelve los problemas, ¿no? Por teléfono cuesta más, ¿no?
Sí. Y no externalizada, es decir, con funcionarios. Es decir, ese es el adelgazamiento de la administración. El Estado, cuanto más débil, mejor. Correcto. Y eso es inadmisible y sobre todo que desde una óptica de izquierdas se esté admitiendo como normal, cuando nos están condenando a la muerte civil. Yo, por ejemplo, bueno, perdónenme, o sea, sí tengo instrucción superior, pero a lo mejor ideológicamente soy un refractario. O sea, no quiero perder mi tiempo. Carlos, hay más palabras. María Luisa, por favor. ¿Usted cree que la escala de la renta está bien hecha o habría que retocar algo más? No, claro que habría que retocarla, habría que incrementar tramos por arriba para darle más progresividad. Os decía al principio que en los años 70, cuando aparece el impuesto, había 30 y tantos tramos. Esto da más progresividad porque da más diferencia, ¿no?, en función de tu capacidad económica. Ahora hay 6 a nivel estatal, en algunas comunidades autónomas hay algunos más. Claro que habría que hacerlo, se impuso un tramo de 300.000 euros, pero habría que establecer también más intermedios entre los 50.000 y esos 300.000 y por supuesto que habría que darle más progresividad al impuesto. Y luego, ¿cada agencia tributaria es verdad que funciona independiente? No. La agencia tributaria estatal es la que regula, la que inspecciona, la que controla los impuestos estatales. Las agencias autonómicas lo que controlan son los impuestos propios, que son muy pocos, prácticamente, bueno, en Madrid no hay ninguno concretamente, pero son muy pocos y recaudan muy poco. Lo que sí recaudan y controlan son los impuestos cedidos. No el impuesto de la renta, pero sí el impuesto de patrimonio, sucesiones, transmisiones. Estos impuestos los controlan, los inspeccionan, los gestionan las comunidades autónomas, las agencias tributarias autonómicas. Pero el impuesto de la renta, el impuesto de sociedades, los grandes impuestos, el IVA, los controla la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Es que hubo un funcionario, el Guzmán el Bueno, que me dijo que cada agencia, dentro de Madrid, cada agencia funcionaba independientemente. No, bueno, a lo mejor es que no sé a qué se refería. Pues al tema de mutualidades. Bueno, el tema de mutualidades está conllevando mucha atención personalizada y faltan medios humanos para atender todo el problema que hay, que lo está resolviendo bien, hay que decir. La agencia tributaria sí que tiene toda la información que tiene, la está manejando bien, pero claro, hay muchos casos en los cuales no está la información y la tiene que aportar el ciudadano y es complicado muchas veces, ¿no? Y sé que está habiendo problemas de citas porque están desbordados en muchas administraciones. Él se referiría a lo que son las administraciones dentro de Madrid, ¿no? O sea, en cuanto a unidad de criterio, es que no hay unidad de criterio. Bueno, sí, sobre el tema de las mutualidades sí la hay. Lo que es difícil a veces es saber, pero no ha habido. Bueno, claro, ha habido a raíz de las sentencias y esto sí es cierto, ¿no? Pero ahora el problema en algunos casos es la información. Si la información no la tiene la agencia tributaria y la tiene que aportar el que fue mutualista, pues muchas veces es muy complicado, eso es verdad. Pero está habiendo mucha gente yendo a las administraciones y quizá en Guzmán el Bueno por lo que querían era quitarse en medio del trabajo, ¿no? Eso ya lo entendí. No sé si tenéis alguna pregunta más. ¿Vosotros queréis aportar una reflexión final? Lo de los refugios fiscales nunca va a terminar eso, ¿no? Pues sí, es otra cuestión de voluntad política. Cuando en los años, al poco de la crisis financiera, hace ya unos cuantos años, el presidente francés hizo unas declaraciones diciendo que era el fin del secreto bancario, que se acababa con los paraísos fiscales. El secreto bancario es verdad que en determinados territorios se ha logrado acabar con él, pero desde luego con los paraísos fiscales, mal llamados paraísos fiscales, a nosotros nos gusta más llamarles refugios o guaridas fiscales. De hecho, a través de la plataforma por la fiscalidad justa, plataforma por la justicia fiscal, en la que hay muchas organizaciones, entre otras la mía, Gesta, pues hemos conseguido este año que la RAE, la Real Academia de la Lengua, le cambie la definición de paraíso fiscal, porque hasta este año, la definición que tenía era idílica, era un sitio con unas condiciones que atraía inversión y favorecía y tal. Hemos conseguido que ahora ya se hable de fraude, de defraudadores, de refugio, se habla de refugio fiscal, pero hasta este año la definición era para ponerte los pelos como escarpias, porque eran muy positivas, ¿sabes?
Sí, parece que es ir al cielo, ¿sabes? Bueno, siguen, se van desplazando. Ahora aquellos paraísos fiscales como era Suiza, que todavía tiene regímenes favorables a grandes empresas y demás, pero ya el secreto bancario ahí se acabó, pero se ha desplazado hacia otros territorios. Ahora están de moda Singapur, están de moda otros territorios que tampoco colaboran. Es verdad que se va avanzando en la... Hay ya 100 y pico países que han firmado el acuerdo de intercambio de información financiera, porque ahora lo que está ocurriendo, y esto nos lo decía el informe al que me refería antes del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, es que se está llevando una buena parte de esas inversiones que estaban financieras en paraísos fiscales, se está trasladando otra vez a inmuebles. Hay inmuebles que ya no es que estén en paraísos fiscales, es que no hay información dentro de países como Reino Unido, donde en Londres hay muchísimas inversiones, y otros países de la Unión Europea. Entonces, digamos que siempre se va atajando, a medida que se van tomando decisiones, siempre hay alguna posibilidad. El tema del secreto bancario, y sobre todo de Suiza, el que Suiza acabara con el secreto bancario, fue debido a una situación que fue el atentado de las Torres Gemelas. Estados Unidos se preocupó en ese momento por intentar perseguir el dinero del terrorismo, que estaba obviamente también en estos territorios, y bueno, a Suiza se le de alguna manera se le cercó y se le obligó a acabar con el secreto bancario, ¿no? Lo que no podía hacer Europa, si lo consiguió ahí Estados Unidos. Bueno, pues agradecer a Carlos Castresana y a Carlos Cruzado su interesante presentación. Recordaros de nuevo que tenéis el libro ahí disponible, y por supuesto agradeceros a todos y todas vuestra presencia aquí hoy. Muchas gracias. Gracias.